Vayamos rápidamente a Josué 18. Josué capítulo 18. Hay algo que tiene que ver con esta serie que hemos estado abordando de David y que quiero retomar, pero con otra connotación distinta. Miren, ahí en el pueblo de Israel hubo un lugar específico que fue un lugar de reunión. Y ese lugar de reunión fue precisamente porque era donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba. Y se manifestaba porque había algo particular que era el arca. En el arca de Dios estaban las tablas, la vara y otro elemento que representaba la presencia de Dios. Pero quiero que vean lo que dice Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Dijimos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y les da un lugar que es la tierra prometida. Y dentro de esa tierra ellos escogieron Silo. Silo se convirtió para el pueblo de Israel un lugar de reunión. Silo se convirtió en lugar de culto. Si nosotros vamos a Jueces, vemos también esto mismo. Ahí en Jueces 21:20, 19, Jueces 21:19. Ahora bien dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo. Fiesta solemne. ¿Por qué había fiesta solemne? Porque ahí estaba ubicado el lugar donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3, y todos los años aquel varón, o sea, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Fíjense nada más, Silo entonces se convirtió en el centro de adoración, en el centro de culto al Dios de la Biblia. Pero resulta que en ese lugar el problema era que era un lugar apóstata, se habían apartado de los caminos de Dios, se habían alejado de Dios. Estos eran hombres que estaban controlando la iglesia, porque eran los líderes de la iglesia, los responsables de la iglesia, los servidores de la iglesia, que de alguna forma el corazón de ellos no estaba recto delante de Dios. No había rectitud en ellos. Y es algo de lo que vemos en la iglesia en general, no solo en iglesia local me refiero, sino iglesia en general. Hermanos, la situación está mal. Hay un desconocimiento del Dios de las Escrituras. Es increíble ver cómo algunas personas que se aprecian de ser pastores no tienen conocimiento ni siquiera intelectual de Dios. Ya ni siquiera digamos el conocimiento personal. Porque estos líderes que están aquí en Silo, que eran los líderes del pueblo de Israel, se caracterizaban por eso. Vean capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y tenían conocimiento y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, nosotros explicamos que la persona impía se refiere a aquella persona que va en contra de la voluntad de Dios. Pero es interesante notar que estaban sirviendo a Dios, iban en contra de su voluntad. ¿Cómo es eso? Porque la conducta de ellos no era la propia. Y ese es el engaño que muchas veces vemos dentro de las iglesias. Pastores, servidores que de alguna forma no ignoran o conocen, mejor dicho, conocen intelectualmente la voluntad de Dios, pero van en contra de ello. ¿No? Vean, por ejemplo, aquí algo que es importante, no tienen conocimiento de Jehová. O sea, uno se puede preguntar, ¿cómo no van a tener conocimiento si es al Dios al que sirven? Pero resulta que aquí no habla de un conocimiento intelectual. Ellos sabían quién era Dios. Lo que faltaba era ese conocimiento íntimo, donde estamos en la presencia de Dios, en la relación con Él. ¿Saben? Una de las cosas que veíamos en las enseñanzas de allá es de que muchos padres se preocupan por los hijos. Hay tanta preocupación legítima, pero cada día el padre toma decisiones que lo alejan más de sus hijos. Cada día estamos tomando decisiones que nos alejan más de los hijos. Y buscamos solamente controlar la conducta, pero el proceso de cambio en la Biblia no es de conducta a corazón, es de corazón a conducta. Entonces, cuando nos enfocamos solamente en la conducta, le estamos poniendo una prisión sobre ellos que cuando salen de casa, entonces su corazón se va a inclinar a donde siempre ha estado inclinado, que no es Dios. ¿Por qué? Porque el padre de familia ha ignorado sus primeras responsabilidades, que Dios no está interesado en el éxito personal.
en lo que hagamos, está interesado en el éxito que tengamos en nuestra familia. Nos ocupamos tanto en los niños y vea tanta preocupación, pero cada día toman decisiones que los alejan de ellos. ¿Por qué? Porque antes de tener relación con la familia o con los hijos, se ocupan en trabajo, oficio, situaciones que a la larga van a acarrear consecuencias trágicas. Y esto es lo que vivió Elí. Fíjense nada más, una de las cosas que vemos, pasen ahí al versículo 22, de primer libro de Samuel 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate nada más, los servidores de Dios. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Miren, no hay peor cosa que tener una lealtad dividida. No puedes ser leal a Dios y ser leal a tus propias convicciones o a tus relaciones. ¿No se imaginan que en medio de una enseñanza nos apagaron la señal? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo cosas que no eran convenientes en la relación ministerial que ellos tenían. Hermanos, nosotros no podemos ser leal a las relaciones personales por conveniencia o leal a Dios. Decidan a quién vamos a ser leal. Pero nosotros necesitamos ser leales a Dios y a su obra. ¿Por qué? Porque resulta que Elí tuvo preferencia sobre sus relaciones ministeriales. En este caso eran sus hijos, pero pudo haber sido otra persona que no fueran sus hijos. Y sin embargo, él prefirió su relación ministerial que su lealtad a Dios. Y vean lo que dice: si pecare, está hablando Elí, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vean los 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. ¿Cuántas veces escuchamos en las iglesias: así ha dicho Dios? Dios me dijo que me fuera a otra parte. Dios me dijo que esto. Hermanos, Dios nunca te va a llevar a donde sabe que en primer lugar no es sana doctrina. Y en segundo lugar, donde no vas a ser alimentado. Nosotros no vamos a iglesias de sana doctrina. Esta semana estaba hablando con unos hermanos y me decían: qué bueno que va. Digo: no, espérame, nosotros no vamos a iglesias de sana doctrina. Nosotros vamos a iglesias donde sabemos que está mal la cosa. Y cuando nos paramos ahí solamente tenemos dos opciones: o nos unimos a ellos o les decimos la verdad. La última vez, lo que les comentaba al inicio, cuando hablé de esto, yo les hablé de las personas impías. Una persona que está en el liderazgo impíamente se convierte en alguien profano. ¿Por qué? Porque una persona profana termina menospreciando la obra de Dios, faltando al respeto a la obra. Cuando alguien está aquí predicando y se pone a hablar enfrente por teléfono, cuando empiezas a levantarte, empiezas a saludar enfrente y todos volteando, eso es una persona profana que está tomando sin respeto la obra de Dios. Y hay muchas maneras de manifestar eso dentro de la iglesia. Y estamos hablando de nosotros que debemos de poner el ejemplo para la iglesia. Hermano, nosotros como servidores en la iglesia, que hay muchos, debemos de considerar nuestro servicio, porque al final van a traer consecuencias trágicas. Pareciera como algo insignificante, pero no es insignificante el servicio a Dios. Y es aquí donde nosotros vemos, Elí tuvo de alguna forma pues la decisión de decir: bueno, pues no pasa nada. Pero vean lo que dice el verso 17, dijo Jehová. Y esos son los profetas que se requieren en estos tiempos. Que les digan: así ha dicho Jehová, no te manifesté yo claramente a la casa de tu padre, me manifesté cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Mira el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Observen la decisión de Elí. ¿A quién escogió? A sus hijos. ¿A quién escogió? La relación ministerial. ¿Por qué? Porque me conviene tener relaciones, porque al final, si no, yo sé que estoy mal, pero al final me está funcionando. ¿Por qué? Porque me genera buenos dividendos.
¿Te imaginas esa situación? Hermanos, el corazón de estos hombres que estaban al frente del pueblo se habían torcido. Síganme al Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Fíjense nada más lo que dice. Estas cosas hiciste. O sea, está Dios de alguna forma, pues así como el hino confrontándolo. Estas cosas hiciste y yo he callado. El pecado de Elí y sus hijos no fue algo que fuera de la noche a la mañana. O sea, realmente fue algo que tuvo un tiempo determinado. Dios siempre manda avisos. Dios siempre nos habla, Dios siempre te dice, oye, estás mal, oye, véntete por aquí, anda por allá. Antes de enviar, de alguna forma, disciplina, en este caso a nosotros como hijos, o juicio, en este caso a los impíos. Pero vean lo que dice aquí, estas cosas hiciste y yo he callado. Y mira lo que dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. No se pierdan la enseñanza de este domingo, va a estar bien buena. Se va a llamar la piedra de tropiezo, donde nosotros muchas veces hay diferentes círculos en los que podemos tropezar. Y una de esas es cuando el papá influye en los hijos a pecar. Cuando decimos, vive la vida, déjalo vivir, que disfrute. Eso es piedra de tropiezo. Y en la Biblia hay algo bien, bien específico. Dios siempre ha dado alertas y avisos. Y uno de esos lo encontramos en Mateo 18, cuando dice, ¡ay! ¡Ay de aquel que es piedra de tropiezo! Y tropiezo significa, de alguna manera, llevar a pecar a otro, incitarlo. Y esa palabra, ay, hermanos, en la Biblia es un ay de juicio, ay de dolor, de castigo. Porque el juicio de Dios viene sobre esa persona que está llevando a alguien a pecar. Y si tú miras desde el versículo 1, dice, cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños. Hermanos, muchas veces vemos que Dios no hace nada, Él calla. Y mira lo que dice, pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, cuando me nombraron pastor, yo recuerdo que un hermano me dijo, hermano, qué bendición. Y yo me quedé pensando y dije, solamente hay dos cosas, o realmente una bendición, que es algo que se puede convertir en una bendición, o es algo que se puede convertir en que venga juicio si no lo hacemos bien. Y en el ministerio, en el transcurso, pues hay de alguna forma situaciones en las que no somos perfectos, nadie es perfecto, pero de alguna forma, cuando Dios empieza a tratar y a hablar, necesitamos ir alineándonos. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros vemos que en este caso se habían apartado, no tenían conocimiento. ¿Saben una característica de una iglesia que se ha apartado de Dios? Vean lo que dice capítulo 3, verso 1, de primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y observen esto. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En un lugar donde ha caído en apostasía y que de alguna forma hay ciertas manifestaciones como la que acabamos de mencionar, es en primer lugar porque se han apartado de la palabra de Dios. No hay predicación expositiva, no hay enseñanza bíblica. Y es aquí lo que vemos, cómo se caracterizaba este lugar de culto, ausencia de palabra. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Por qué? Pues ¿cómo estaba Elí? ¿Cómo estaban sus hijos? ¿Estaban enfocados en otras cosas? ¿En satisfacer sus situaciones o sus intereses? Que en un momento dado ordenar sus vidas delante de Dios, ¿no? Obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la descripción que da en el versículo 12, capítulo 2, es hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, realmente yo considero que hay muchas iglesias, o la iglesia en general, que están jugando a la iglesita. ¿Por qué? Porque asistimos cuando queremos,
llegamos a la hora que queremos, nos vamos a la hora que queremos. O sea, hay cosas que, hermanos, hemos estado viendo que en realidad nos sorprenden. Porque no te imaginarías que eso ocurriera. Y si no viéramos así que si no fuéramos testigos presenciales, no lo creeríamos. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? Y llame a ese pastor a cuentas. O nos llame a nosotros como padre de familia a cuentas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos de alguna forma considerar nuestra relación con el Señor, nuestra vida con Dios, porque fíjense lo que dice Levítico versículo 10, Levítico 10. Aquí encontramos un ejemplo o otro ejemplo de algunos servidores dentro de la iglesia, y con esto no solamente me estoy refiriendo bueno, sí, aquí en este caso eran servidores, ¿no? Que eran los hijos de Aarón. Vean lo que dice Nadab y Abiú, Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego extraño. Bueno, aquí no dice fuego extraño, pero dice, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. O sea, yo les quiero preguntar, ¿se puede clasificar el fuego? Pues no, al final fuego es fuego, ¿no? A menos que sea hecho por un material distinto. Pero al final fuego es fuego. La idea que presenta toda la narrativa de este texto es que había un fuego específico del que debían de tomar. Pero ellos tomaron un fuego del cual no era el indicado, sino que ellos pensaron, bueno, al final fuego es fuego. O sea, no importa lo que hagamos, al final el fin justifica los medios. Tomaron fuego distinto y lo presentaron, y a eso se le llamó fuego extraño. Y vean lo que dice el verso 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando nosotros observamos en la Biblia el servicio a Dios, hermanos, realmente nosotros debemos de mirar que cuando se hace en relación a Dios, es serio. Y aquí dice que vino fuego de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora cualquiera hubiera pensado, este Dios es un Dios cruel. Este es un Dios que no es bondadoso ni es bueno. Pero es todo lo contrario. Dios les había hablado anteriormente desde Levítico y desde que salieron de Egipto, con qué Dios estaba tratando. Dios se ha dado a conocer a su pueblo. Dios es tan bueno y justo que no va a enjuiciar sin antes el pueblo tenga una revelación de quién es Dios, para saber con quién estamos tratando. Y es ahí donde nosotros vemos que Dios no era malo, no fue malo al emitir un juicio de este tamaño con ellos. Vean lo que dice el verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Fíjense nada más, esta frase es importante. O sea, ¿qué quiere decir? Miren, santificar significa hacer santo a alguien, ¿no? Pero aquí la cuestión es, ¿cómo una persona puede santificar a Dios? Si Él es santo, al contrario, Él nos debe de santificar a nosotros. Pero aquí la connotación es, todo el que se acerca a Dios, debe su vida traer honra a Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés desobedeció a Dios. Háblale a la peña y él le pegó. Y encontramos un texto similar. Por cuanto tú no me obedeciste, no me honraste delante del pueblo. Números 20. No lo voy a parafrasear, vamos a leerlo. Déjenme ver si es Números 20. Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces.
Y salieron aguas, muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Observen, ¿cuál era el objetivo de esta situación? El pueblo de Israel tenía sed, no había agua. Y ellos clamaron a Moisés, Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, bueno, les voy a dar agua, háblale a la piedra. Y ellos le pegaron y Moisés le pegó. Ahora la cuestión es la siguiente, ¿salió agua? ¿Bebió el pueblo? ¿Se saciaron? Sí lo hicieron. Pero no fue la manera en la que Dios le estaba diciendo a Moisés. Y mira aquí lo que dice el verso. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, y mira otra vez la frase, para santificarme delante de los hijos de Israel. Esta frase santificarme en el contexto implica honrarme. ¿Cómo podemos honrar a Dios? A través de nuestra conducta, a través de que el pueblo vea que nosotros como servidores honramos a Dios, a través de una vida. Es precisamente lo que no hizo Elí ni sus hijos. ¿Qué hizo Elí y sus hijos? Ellos de alguna manera deshonraron a Dios al no obedecer los mandamientos de Él. Ahí en primer libro de Samuel, no lo vean, pero ahí en el capítulo 2, desde Levítico, Dios había mencionado que cuando se trayera una ofrenda, el sacerdote debía de tener una porción de esa ofrenda. Pero antes de que se le diera la porción, tendría que ser la ofrenda primero ser quemada. Y después el sacerdote tomaba una porción. Pero ese era el mandamiento. Vamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 2, para que veamos cómo lo hicieron ellos. Versículo 16. Bueno, voy a leer desde el 13. 2:13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que usar para el sacerdote, porque no tomará de ti cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero, que es lo que se tenía que hacer, y después toma tanto como quisieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y mira la descripción, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos estaban desobedeciendo la manera en la que Dios lo había establecido. Ahora, eso no era santificar el nombre de Dios ante el pueblo. Porque al hacer eso, era de alguna forma ver si el sacerdote está de alguna manera actuando incorrectamente, pues no estaba dando honra a Dios. Y eso es lo que vemos. ¿Cómo te vas a poner ahí a reírte en carcajada en medio de la enseñanza con el teléfono? O sea, ¿cómo? Ni siquiera es un recién convertido. O sea, ¿cómo? Fíjense nada más cómo de alguna forma lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento se replica de diferentes maneras. Pero la esencia es la misma. Terminan de alguna forma deshonrando el nombre de Dios o profanando las cosas, tratando las cosas de una manera no santas. Y aquí es claro, dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Y eso qué implicaba? Pues que de alguna forma dijeron, bueno, pues como sea. Vean lo que dice el verso 3. Entonces dijo Jehová, Levítico 10:3. Levítico 10:3. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¿Dónde estaban? En el santuario. ¿Qué había en el santuario? Bueno, el lugar santo,
y de alguna forma habían hecho algo impropio. Verso 5. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Porque sería de alguna manera como diciendo, pues qué mala onda, ¿no? O sea, ¿por qué Dios hizo eso? Si eran buenas personas, ¿no? Si era buena gente, dice. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Por qué razón? Porque se había ofendido su nombre. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Jehová. Ahora observen, verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Volvamos a leer el verso 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. O sea, lo más seguro es que estos, de alguna forma, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, estaban alcoholizados. Y así hicieron la obra de Dios. De tal manera que estaban bajo el dominio del alcohol, y estando bajo ese dominio, no entendieron, no comprendieron, no discernieron. Y estando así, les valió un comino, se podría decir, qué fuego agarraran. Agarraron el más cerca tal vez y lo ofrecieron. Y eso les costó la vida. ¿Por qué razón? Porque vean aquí otra vez lo que dice el verso 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano. O sea, que de alguna forma sus sentidos de ellos estaba controlado por el efecto del alcohol. Ahora, hay muchas personas que en la actualidad están controladas por el efecto de doctrinas falsas. Ese control los ciega totalmente, los ciega. Y de alguna forma no pueden discernir entre lo santo y lo profano. Ahora, ¿cuál era la misión de los sacerdotes? La misión de los sacerdotes era enseñarle al pueblo a que discernieran entre lo bueno y lo profano. Y ellos no lo hicieron. Entonces, ¿cómo era posible que de alguna forma ellos le podrían enseñar al pueblo a discernir si ellos mismos no tenían esa capacidad? Eso de alguna forma era no santificar el nombre de Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos es que ahora en la actualidad ya no están muy, ya no aprecian mucho la enseñanza que de alguna forma trae cierta confrontación a la vida de las ovejas, a la vida del pueblo, porque se conforman con un mensaje mezquino, y ese es un mensaje mezquino. ¿Saben por qué es mezquino? Porque la persona que está enseñando y que no, de alguna forma no busca evitar ciertos temas, es mezquino porque no le está proveyendo el alimento sano a las ovejas. Y esa mezquindad de él le va a traer consecuencias trágicas. Las ovejas, hermano, nosotros como ovejas, todos como ovejas, necesitamos el evangelio que venga y transforme nuestras vidas. Hace poco, fíjense, creo ayer, hoy, estaba escuchando una enseñanza de un comentario de una persona muy conocida en Estados Unidos. Tiene una iglesia muy grande y él decía que había traído un argentino para hablar esto de la ideología de género a su iglesia, y él empezó a hablar, hasta le dijo hermano. Y él decía, necesitamos este tipo de personas para que nos vengan y nos instruyan. A mí me sorprendió cómo no hay discernimiento. Miren, hermanos, una de lo fundamental que debemos entender, que el problema de la ideología de género no es intelectual, es moral, porque las evidencias científicas objetivas son claras. X, Y, X, X. Sí, estoy bien, ¿no? Sí,
Y el asunto es, hermanos, que el cromosoma Y desentona lo que es la testosterona. Entre la sexta semana, en el sexto mes al 12º mes. Y no solamente en función a la testosterona se produce el aparato reproductor masculino. Y no solo eso, sino que en la segunda mitad del embarazo, el cerebro se va a formar, sea masculino o femenino, de acuerdo a esta testosterona. De tal manera que cuando una persona nace con el sexo asignado hombre, aun cuando le hagan una operación quirúrgica y esa persona haga un cambio de sexo, él va a seguir teniendo esa identidad de masculinidad en su vida. Es por eso que cuando, a pesar de que se operan y son lo que ellos quieren ser, siguen con esos problemas ideológicos en sus psicológicos sobre todo. ¿Por qué? Porque siguen teniendo la esencia de hombre en ellos. Eso no pueden arrancar esos cromosomas de su ser. Y eso lo sabe todo genetista, toda persona de biología, todos lo saben. El asunto no es intelectual, las evidencias son claras. No necesitamos a estas personas que vengan, nosotros necesitamos hacer la batalla cultural con el evangelio. Porque Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 3, verso 19, que no vienen a la luz porque aman su pecado. O sea, que de alguna forma ellos se aman a ellos mismos. Y este problema de ideología de género es el resultado de haber cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Si tú lees Romanos 18 del 1 en adelante, dice la Biblia que el hombre no tuvo a bien escoger a Dios. De tal manera que cambiaron la gloria de Dios por la del hombre. Por lo tanto, Dios los entregó. Y al entregarlos vinieron consecuencias. De tal manera que deshonraron su cuerpo y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujer con mujer. El problema no es intelectual, el problema es moral. Ellos aman eso y no vienen a la luz porque no hay evidencia, sino porque ellos aman lo que son. No necesitamos que nos traigan a nadie, necesitamos nosotros llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque es una guerra no de demonios. ¿No se imaginan cuánta gente dice que es un demonio, lo ha tomado? Un demonio. Miren, no en su mayoría. ¿Por qué? Porque si hay personas que son poseídas con demonios. Pero según 2 Corintios capítulo 10, es una lucha de ideas, de argumentos, que solamente son derribados con el poder del evangelio. Entonces, fíjense nada más cómo el mundo está así en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los pastores nos hemos dormido en nuestros laureles. Hay una situación en la que yo le preguntaba a un hermano, oye, ¿qué pasó con fulanito? ¿Qué hace ahí? Lo que pasa es que cuando salió el último pastor, pues era el único que tenía tiempo. Y pues bueno, pues no, le tocó. Hermanos, los mismos pastores necesitamos salir de la ignorancia. Y no lo digo así despectivamente, no lo digo así, pero de alguna forma necesitamos salir, porque las consecuencias son trágicas. Vean nada más, ellos no tienen la capacidad de discernir. Entonces, ¿qué viene? Bueno, pues llévalo con el psicólogo, llévalo con el psiquiatra. O sea, hay cosas que sí son tratables médicamente, pero en su mayoría no. Y es ahí donde vemos el problema de la iglesia actual. ¿Cuáles? Se han apartado de Dios. Nosotros hemos estudiado que Saúl reinó 40 años. Y en el libro de Crónicas menciona que dicen, traigamos el arca de Dios, porque desde que gobernó Saúl nos hemos olvidado de ella. Fíjate, 40 años gobernó Saúl, sin tener el arca del pacto, sin tener el lugar de adoración a Dios. O sea, 40 años no adoraron a Dios, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Saúl siempre hemos estudiado, se caracterizó por algo, fue un necio toda su vida. Y ahí es lo más trágico, que en una generación como la que estamos viviendo, porque esto es real, estamos en esta generación donde vemos a nuestro alrededor
líderes, iglesias que de alguna forma están como la iglesia de Silo, se necesita una generación nueva. Y ese es el meollo del tema. Dios está esperando de ti y de mí que seamos esa generación. ¿Cuál es? La generación de los Samuel. Vean primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 11. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Verso 21. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová y delante de los hombres. Capítulo 3, verso 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Fíjate nada más, en presencia de Elí. O sea, que en medio de una generación en la que estamos, Dios es bueno. Y Dios se va a proveer una generación como la de Elí. Pero ¿cuál es esa generación? Vean el verso 35 del primer libro de Samuel 2, capítulo 2, verso 35. Estos son los de la generación de Samuel. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuántos quieren andar ungidos todos los días? ¿Cuántos quieren, como este Samuel, realmente ser un sacerdote conforme al corazón de Dios y a su alma? Este tipo de sacerdotes, este tipo de profetas, se caracterizan por algo. Pasa al capítulo 7, verso 3. Primer libro de Samuel 7, 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Esos son los profetas de Dios. ¿Quiénes son? No los que apapachan el pecado, no los que apapachan conductas, ¿no? Que de alguna forma no honran a Dios, sino son aquellos que de alguna forma llaman al pueblo a volverse a Dios. Ahora el malo de la película es el que apunta al pecado. Alguien tiene que estar mal en todo esto, ¿no es cierto? O sea, ahora el malo se ha vuelto al revés, es el que señala. No, es que no se debe juzgar, ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque es ignorar lo que la Biblia dice. Y es ahí, fíjense, en una reunión, yo los veía así medio raros, que cierro mi Biblia y que les digo: aquí está la Biblia. Si me comprueban lo opuesto, de alguna forma yo rectifico. Y hubo un silencio. Y al final una hermana, me fui a sentar al final en una silla y una hermana estaba al lado mío. Y estaba la persona que estaba al frente diciendo algo, ¿no? Y no respondía a la gente. Quedó muy, muy reflexiva y casi, y no reaccionaba. Y entonces la hermana al lado me dice: ¿cómo vamos a reaccionar si estamos asimilando lo que acabamos de escuchar? Hermanos, Dios quiere que asimilemos esta palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere lo bueno para nosotros. Y Él sabe que lo mejor para nosotros es de alguna manera crecer de una forma sana y limpia. Como lo hemos dicho nosotros, es una bendición haber crecido o estar en un lugar de sana doctrina. Causa cierto desánimo cuando tú haces un esfuerzo en la enseñanza y de repente sale el me voy. Pues, gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero ¿a dónde vas? A la prosperidad. Aquellos que son apóstoles, aquellos que son de alguna forma lobos. Dices: ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Dónde has estado? Miren, nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos. No es el pastor, no es la iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. Eso tiene que ser claro, somos nosotros. Nosotros debemos de crear un puente de confianza entre nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque este puente de confianza, mira, yo les comentaba, ¿tú crees que tu hijo va a venir y te va a decir: soy gay, soy homosexual? Él no te lo va a decir
¿Por qué? Porque no hay una confianza. Tú nunca has sembrado esa confianza en tus hijos. Ese puente de confianza solamente viene a través, o bueno, no lo quiero limitar a eso, pero podemos nosotros hacer un puente de confianza considerando tres cosas. Primero, te veo, te escucho y te entiendo. Cuando viene tu hijo, ¿qué haces? Sí, 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 está bien, estás ahí haciendo tus cosas. Sí, ya te escuché, ok. Se va el hijo. ¿Cuándo va a haber esa confianza? O sea, no lo ves, ¿no? Te veo, te escucho y te entiendo. O sea, el niño debe saber que cuando va a buscarte, tú lo vas a voltear a ver y lo vas a mirar a sus ojos. Lo vas a mirar, vas a estar frente de él. Vas a dejar todo lo que está al lado tuyo y vas a esperar que él venga ¿por qué? Porque tú le estás mandando una información que a pesar de que sea, no sé, un juguete, un Lego, que para él es de suma importancia, él va a entender que para mi papá también es de suma importancia. O sea, lo que para mí es importante, también para él es importante. Y el día de mañana, cuando hay una situación difícil o complicada en su vida, entonces va a tener la confianza de venir, porque sabe que si para ti es importante, también para él es importante. Y estás formando un puente de confianza. ¿Dónde? Donde estás llegando ¿a dónde? Al corazón. Alguien dijo muy ciertamente, si nos enfocamos a la conducta sin considerar el corazón, no solamente es incorrecto, sino probablemente sea lo más despreciable. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada. Necesitamos hacer ese puente donde está la confianza. Te veo, te escucho y te entiendo. ¿Por qué? Porque es ver que está formando una comunicación entre nuestros hijos y nosotros, y entonces hay un puente que está formando grande para cuando el niño crezca en dificultades en su escuela, pueda venir y abrir su corazón a nosotros. ¿No es cierto? A nuestro corazón, de corazón a corazón. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos aquí en esta historia que hemos estado abarcando el día de hoy es precisamente que Dios quiere de nosotros que seamos esta generación, la generación de los Samuel. Probablemente digamos, nos queda muy grande la talla, sí, nos queda a todos muy grande, pero lo importante es saber hacia dónde debemos de apuntar. A una generación que de alguna forma empiece a mirar las cosas y tenga discernimiento a nuestro alrededor. Que sepamos lo que estamos escuchando, sepamos a quién estamos escuchando y a quién estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas no solamente se componen de error, las falsas doctrinas se componen de verdad y error, porque si no, no serían llamativas. ¿Cuántos agarrarían un billete canadiense de $3? ¿Por qué? Porque no existe. Pero ¿cuántos agarran uno de 20, uno de 50, uno de 100? ¿Por qué? Porque esos sí existen. Bueno, así es la falsificación doctrinal. Toman parte de verdad y parte de engaño. ¿Para qué? Para que entonces la persona caiga. Y después ese % negativo termina contaminando el alma, termina corrompiendo el corazón. Nosotros como cristianos somos responsables de a quién estamos escuchando y lo que estamos siguiendo doctrinalmente. Es como si ahorita ustedes tienen toda no solo el derecho, sino incluso la obligación de ver si lo que yo les estoy explicando o se explica en esta iglesia es conforme a las escrituras, a la ley y al testimonio. Es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos. Hermanos, es ahí lo que Dios espera de nosotros. Una generación de Samuel, él no viene por iglesias grandes, ni estructuras grandes, ni grandes cosas así que deslumbren la vida del hombre. Dios viene por personas que decidieron hacer de Él el Señor de sus vidas. Él viene por ellos, aquellos que decidimos rendirnos en nuestra voluntad a Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esos son los que son conforme a la generación de Samuel. Una generación que vive para glorificar a Dios. Una generación que vive y le da honra a Dios delante del pueblo. Porque Samuel sí honró a Dios delante del pueblo. Sí santificó el nombre de Dios. Lo opuesto a Elí, a sus hijos, a Nadab y Abiú. Lo opuesto en ese caso, en un momento dado en su vida, a Moisés. Fíjense cómo aún los buenos creyentes podemos llegar a un momento dado a cometer esta falta. Pero la misericordia de Dios es venir a Él
Piense qué misericordia de Dios, que en todo momento hay un momento en el que podemos venir al Señor a tomar nuevas fuerzas y salir adelante, ¿no? En victoria, salir prácticamente con el Señor delante de nosotros. Miren, ¿qué es lo que nos está preocupando qué es lo que te preocupa en esta noche? ¿Qué es en lo que te ocupa tanto tu mente, tu corazón? Ahora te quiero preguntar, ¿acaso no Dios es poderoso para controlar eso? ¿Para tener el control de esas cosas? ¿Por qué no se lo dejamos a Él? ¿Por qué no le dejamos a Él nuestras cargas? ¿Le dejamos a Él nuestras ansiedades? ¿Le dejamos a Él nuestra angustia? ¿Sabes lo único que requiere? Que nosotros nos alineemos. Él quiere lo mejor para ti, pero no lo va a dar muchas veces porque no nos alineamos a Él, porque no corregimos en nuestras vidas. Entonces, Él sí quiere bendecirte, Él sí quiere dar la necesidad que hay en tu corazón. Y es ahí donde nosotros necesitamos rectificar delante de Él, volvernos al Señor, ¿no? Dios ha estado hablando a tu corazón, tocando una y otra vez. Mano, no cerremos nuestro corazón al Señor. ¿Qué es que no puedo porque mira a fulanito, mira a fulanita? No, tú enfócate en Dios nada más. Lo demás, déjaselo al Señor y a la enseñanza del domingo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al final el Señor sí toma muy en serio el ser piedra de tropiezo. Y es ahí donde nosotros necesitamos considerar cómo estamos delante de Dios. Dios quiere limpiar otra vez tu corazón. Dios quiere limpiar otra vez tu vida, tu mente. Y es ahí donde nosotros venimos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, el Señor quiere ministrar tu corazón. El Señor es bueno. Aún en un mundo en el que vivimos, donde la palabra de Dios escasea por la falta de buenos ministros, de buenos cristianos, Dios espera que tú te enlistes al ejército del Señor. Dios espera que tú te enlistes al ejército del Señor. Dios espera que tú tomes el lugar en esta batalla en la que estamos. Dios quiere transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Podrás decir en esta noche, pero no la he hecho muy bien. Le he fallado al Señor. No he sido obediente al Señor. No te preocupes. Nadie de nosotros te va a juzgar. Porque mismo nosotros a veces no la hemos hecho muy bien. Lo que sí nos debemos de ocupar es en venir al Señor. Haz cuentas con Dios en esta noche. Él quiere lavar tu corazón. Él quiere volver a que entres al rebaño. Ya experimentaste el dolor afuera. Ya experimentaste el sufrimiento alejado de Él. Ya te fuiste a revolcar como el hijo pródigo con los cerdos. Pero hoy estás aquí, en la casa del Señor, en la casa de tu papá, en la casa de nuestro Padre. Y Él quiere limpiarte. Él quiere lavarnos. Porque Él no quiere nuestro mal. Todo esto que acabamos de estudiar, que acabamos de ver en las Escrituras, quedaron registradas para nosotros, para que no cometiéramos los mismos errores, pero también para que veamos que con Dios no se juega. Con Dios o es blanco o es negro. Y Él te quiere bendecir. Ven a Cristo en esta noche. Probablemente hayas ido constantemente a las iglesias una y otra vez, pero nunca te has puesto a cuentas con Dios.
no le has entregado tu vida, hoy es el momento para que lo hagas. Has estado titubeando en tu vida cristiana o probablemente nunca te has comprometido con Dios y tú lo sabes bien en tu corazón que en lo profundo de tu ser no eres cristiano. Hoy entrégale tu vida al Señor. Hoy dile, Señor, aquí está mi vida. Dios, he vivido alejado de ti en desobediencia. Perdona mis faltas, perdona mi pecado. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mis manos, limpia mis pensamientos. Oh Dios, aquí está mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Sé tú el Señor de mi vida. Sé tú el Señor. Te entrego todo lo que soy, Señor. En esta noche, Padre, aquí estamos delante de ti. ¿A quién otro iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? No somos perfectos, luchamos con cosas, Señor, pero aún ahí en nuestra debilidad te rogamos, socórrenos, ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, ayúdanos. En Cristo Jesús, amén. Dios